creo que nosotros estamos más obsesionados en conocer la voluntad de Dios que en hacerla. En nuestro ejercicio de la búsqueda del propósito de Dios para mi vida, tenemos que entender que una vez que sabemos algo, Ujú. que es lo que le corresponde a Dios, darnos ese direccionamiento, Sí, a nosotros claro. nos corresponde empezar a caminar en ese Sí. sentido. No porque me digas, Señor, vas a entrar, sino el acceso viene cuando hacemos la voluntad. Familia, buen día. Una vez más con mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias a Dios. Andabas de viaje. Sí, venimos llegando Te apenas fuiste de gira llegando luego a trabajar. a trabajar, a tener esta bonita plática. Sí, hombre. Amigo, hoy vamos a empezar con temas escabrosos. Uy, Hoy vamos a meternos a las broncas. esos son los Porque, que me gustan. porque ya ves que la Biblia pues, tiene muchas enseñanzas, muchos mensajes, pero algunos son un poquito, o sea, dan miedo. Sí, 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 sí. El día de hoy vamos a hablar sobre hacer la voluntad de Dios. Buenísimo. ¿Te late? Me late muchísimo. Vamos a darle. Vamos a comenzar esta dinámica, esta bonita plática. Ujú. Ahí te va, ¿eh? Al final del Sermón del Monte, Sí. del famoso Sermón de la Montaña, eh, cuando ya pasan las bienaventuranzas, cuando ya pasan los consejos, ¿no? Todo este ejercicio que hace Jesús en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. En la Ajá. parte final, viene uno de los textos bíblicos que más le han quitado el sueño a los creyentes, yo pienso, a lo largo de toda la historia. De hecho, cuando platicando con amigos, ¿no? Ajá. Cuando llegamos a ese texto en particular, es como el texto de alerta, ¿no? Sí. Lo voy a leer solamente para que nuestros amigos sepan de cuál estamos hablando. Estamos hablando de Mateo capítulo 7, en el Ajá. versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Ujú. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, el siguiente versículo habla sobre, eh, pues, aunque se hagan milagros, aunque Sí. todas estas señales se presenten, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, dice en aquel día, no todo el que me diga Señor, Señor, entra. Sí. Entonces, o sea, textos como ese, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. cómo los entendemos, cómo se entienden Sí, claro. y cuál debería ser nuestro enfoque a la hora de leer algo como esto, por ejemplo. Sí. Yo creo que definitivamente es, eh, como dices tú, son de los versículos que más que difíciles de interpretar o de leer o de hacer exégesis o una hermenéutica correcta del texto, son en realidad de miedo, ¿no? Porque asumes que uno puede decir, híjole, o sea, yo a Cristo le digo Señor y a lo mejor he experimentado algunas de las cosas que se nombran ahí, que Jesús después dice, pues aunque pases todo esto, no te garantiza nada, ¿no? Uno lo entiende como de esa manera. Y quizá te da miedo porque dices, híjole, ¿será que sí soy salvo o no soy salvo? Eso es como que yo creo como que la mayoría de las personas se acercan a ese texto en el tema de la salvación, ¿no? Pero creo que tiene dos enfoques y no solo uno es el de la salvación, sino el primero, que es, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Creo que en mi opinión, nosotros siempre asumimos que el reino de los cielos o entrar al reino de los cielos es como el día futuro, ¿no? El día de la resurrección o la segunda venida de Cristo o la eternidad, como quieran llamarle según la teología que tengan, pero como un evento futuro, ¿no? Pero si se fijan, o si te fijas la manera en que está escrito, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, porque en aquel día, y cuando habla de aquel día, algunos asumen que es el día del juicio, de hecho, muchos subtítulos es el juicio a las naciones, ¿no? Entonces, creo que está hablando en presente primero y luego en futuro. Entonces, el primer enfoque es que entrar en el reino de los cielos es hacer su voluntad. Y la evidencia se va a dar cuando en el día del juicio se evidencie todo, va a decir, sí, pues hubo milagros, hubo expulsión de demonios,
hubo prodigios, pero no cumplías con la voluntad de Dios. Eso nos deja mucho que pensar, pero creo que si partimos de esos dos enfoques, podemos tener mayor claridad, que una cosa es entrar al reino y otra cosa es que el día del juicio se pongan los currículums sobre la mesa. Fíjate, yo cuando, o sea, a mí lo que me brinca, digamos, Ujú, de este pasaje particular, ¿no? Y en ujú, relación a lo que hemos estado platicando las últimas semanas, es que pues nos hemos dedicado ya un tiempo ahora en el podcast a ajá, estar pues buscando la voluntad, conociendo si hay una voluntad personal o es general, qué ajá. quiere Dios de mí, o sea, todas estas preguntas Sí, que sí, normalmente nos hacemos sí. los creyentes, ¿no? Pero cuando llegamos a un texto como este, eh, yo lo puedo como calificar, ¿no? Como, eh, pues ahora sí que las creencias convertidas en acciones, ¿no? O Ujú, sea, porque el texto se enfoca en ese punto. O sea, no todo aquel que me diga, sino el que hace. ujú, O sea, al final del día se traduce todo lo que pensamos, escuchamos, entendemos, creemos, se traduce o se ve expresado en nuestras acciones, ¿no? ujú, Y creo que aquí es interesante desde mi ángulo eh, verlo a la luz de, no del hacer, sino de la voluntad de mi Padre, ¿no? ujú. Que está en los cielos. Sí, O sea, creo que esa porción particular a mí en lo personal me da, eh, pues, una gran perspectiva, porque entonces, una vez más, ¿no? Todo este ejercicio que hemos recorrido, donde hemos estado buscando la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo ajá, que Dios quiere conmigo. O sea, al final del día se traduce todo, o sea, las respuestas a todas esas preguntas ujú. finalmente llegan a, ok, ya lo entendí, ahora hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, A sí. llevarlo a la práctica. Sí, digo, definitivamente creo que es la parte más difícil y creo que nosotros invertimos más en conocer que en hacer. O sea, creo que, y te lo digo desde la perspectiva de un pastor que creo yo que pasa algo que le llamo el síndrome del abogado, ¿no? Yo conozco a muchos amigos o tengo varios amigos que estudiaron leyes y cuando estaban estudiando leyes, cuando comienzan los primeros semestres a descubrir algunas leyes que desconocían, quieren demandar a todos, ¿no? Dices, no, mira, una demanda de esto y siendo que afuera el sistema es completamente diferente, pero conoce una nueva ley y quieren demandar a todos. Eso le pasa también a los que estudian teología, ¿no? Uno conoce algo y quiere como que todo el mundo lo conozca y tenga el mismo enfoque y lea los mismos libros y que tenga como la misma instrucción y la misma interpretación. Y uno está como que en ese enamoramiento del Del conocimiento, conocimiento. Ujú. pero al final creo yo que si no llegas a un equilibrio, o sea, te pierdes en eso. O sea, porque a- al final no haces nada. O sea, solo te inviertes en conocimiento y hay gente que invierte toda su vida en conocer, conocer, conocer y se perdió de hacer toda la vida, toda la vida. Entonces, si hicieran si pusieras una balanza, lo que sabes y lo que haces, a lo mejor la balanza sería muy inclinada al conocimiento. Y eso es muy peligroso porque el conocimiento es muy tentador porque te da como una especie de satisfacción falsa que genera un sentido de superioridad. Y todo eso se ve ah, frustrado o se ve opacado cuando hay alguien que hace más de lo que sabe. Y Buenísimo. se me hace muy interesante porque creo yo que muchos, aunque no estudien teología, pero comienzas a alimentarte de la palabra de Dios y sabes mucho y quieres convencer a los otros. Y hay una historia, te la cuento así rapidísimo, de el doctor Luciano Jaramillo. Me tocó tomar una clase con él en línea de panorama bíblico y exégesis bíblica. Él fue el director de traducción de la NBI. Y él, O sea, de la traducción Nueva Versión Internacional, exactamente. NBI. Y, o sea, y de la NBI, porque
el comité para la NIV, para Ujú. inglés, es un comité completamente diferente. De hecho, Órale, fue la primera traducción que ellos pelearon para que hubiera un comité latinoamericano órale. para la traducción. Y bueno, él platicaba que él antes era sacerdote católico y comenzó a tener como estas luchas con la palabra de Dios. Lo mandaron a estudiar a Roma y tenía doctorado en traducción bíblica y en hebreo y en griego, hablaba otros tantos idiomas más. Un hombre muy preparado. Dice, y cuando regresé a mi pueblo, ya sin ser sacerdote, dice, yo conocía a un pastor presbiteriano en aquel tiempo y me invitaba a predicar a los pueblos y me llevaba. Dice, y a mí lo que me llamó más la atención es que yo tenía tanto conocimiento, cuéntale en su testimonio, dice, yo tenía tanto conocimiento, pero este hombre hacía. Y él me llevaba y me decía, Luciano, yo de usted puedo aprender mucho. Dice, pero lo que él no sabía es que yo estaba aprendiendo de él a hacer. Entonces, el conocimiento es muy atractivo, pero no sirve de nada si no lo llevas al cumplimiento. Y creo que nosotros estamos más obsesionados en conocer la voluntad de Dios que en hacerla. Buenísimo, man. Fíjate que pocas veces escucho hablar a un pastor en ese sentido, porque, y te voy a decir por qué, o sea, Ajá. porque normalmente, o sea, nosotros cuando vamos a una iglesia, Ujú. vamos a una congregación, ¿a qué vamos? A Sí, escuchar, a escuchar, a sí. aprender, ¿no? Ujú. O sea, uno mismo, eh, a veces, o sea, uno mismo tiene como ese enfoque, ¿no? Ajá. Y no es que esté mal, sino que Ujú. para complementar ese enfoque, tenemos que Exactamente. aprender a traducir el conocimiento en acciones. Tú y yo tenemos un amigo en común, ¿no? Ajá. Este, el buen Marco Suárez, Sí. este, que una vez escuché a uno de mis tíos, que también es muy amigo de él, citarle una frase a Marcos. Ujú. Marcos decía, es mejor saber hacer que solo saber. Mm. Y creo que es muy apropiada a nuestra plática, ¿no? Porque Sí. fíjate, definitivamente nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo como creyentes en esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu Ujú. voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres para mí? Ujú. Y, y, y bueno, nosotros que somos creyentes y que tenemos esta vida espiritual, ¿no? Pues hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Entonces, Ujú. yo sé que esto se oye rarísimo, sobre todo para la gente que nos pueda escuchar, Sí, ¿no? O claro. sea, a estos cuates Dios les habla. Bueno, o sea, te lo garantizo Pues sí. a todo el mundo, a nosotros, pero no en particular, sino Dios habla siempre, ¿no? Sí, Lo que te puedo decir es que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. sí. Independientemente de eso, o sea, una vez que o que podemos decir, creo que Dios me habló con respecto a esto, inmediatamente después, o sea, la consecuencia inmediata de esto debería ser el tener la valentía Ujú. de llevarlo a la práctica, Sí. ¿no? O sea, yo traduciéndolo en palabras bíblicas, ¿no? Esforzarnos y ser valientes para que lo Sí. mucho o poco que nosotros vayamos descubriendo en nuestro caminar con Dios sean cosas que no solamente las tengamos como bagaje en nuestro Ujú. acervo cultural, sino que se traduzcan en acciones, ¿no? Y ahí no solamente, eh, de acuerdo a lo que leímos en el texto pasado, tenemos acceso a ese reino, ¿no? Ujú. Celestial, eh, que viene del lugar celestial donde Dios está, Ujú. sino que aparte, si nosotros seguimos leyendo en ese mismo pasaje, ¿no? Ujú. La siguiente historia que Jesús narra, o sea, una vez que termina de narrar esta parte, lo siguiente que él narra es lo que le llaman los dos cimientos, ¿no? Sí. O sea, donde compara a aquella persona que escucha y hace Ujú. con un hombre sabio, ¿no? Así es. Y a aquel que escucha y no hace con un hombre Necio. necio. O sea, en nuestro ejercicio de la búsqueda de la voluntad de Dios y de la búsqueda del propósito de Dios para mi vida, tenemos que entender que una vez que tenemos información, o sea, una vez que sabemos algo, Ujú. que es lo que le corresponde a Dios, darnos ese direccionamiento, Sí, a nosotros claro. nos corresponde empezar a caminar en ese Sí. sentido. Y fíjate que otra cosa también muy curiosa es que eh, la palabra Señor que se utiliza ahí, obviamente refiere al dueño de una casa, a, a lo mejor pudiéramos decir en términos que se puedan entender a un hacendado, ¿no? De aquel tiempo, al dueño de un rancho o de una viña, no sé.
Solo para que quede como claro. Eh, pero en ese sentido, el dueño del rancho, de la viña o lo que quieran como imaginarse, también era dueño de las personas. O sea, estamos hablando en un contexto histórico donde todavía había esclavitud. Y cuando se refiere a alguien que le llama señor a alguien, es porque es su dueño, ¿no? Entonces, muchas veces en ciertas traducciones, eh, a Pablo le traducen como siervo, o sea, una palabra que él utiliza mucho es siervo, pero en realidad la palabra en griego que le está utilizando es esclavo. O sea, en ese sentido de propiedad del Señor. Así es. Me llama mucho la atención que Jesús dice, no todo el que me diga Señor entrará en el reino, sino solo el que hace la voluntad. Entonces, yo creo que hasta el día de hoy, en todas las empresas y en todos los trabajos, hay gente que es muy elogiadora, pero hace poco. Lisonjera, dijera mi Exact- abuelo. exactamente, hay gente muy lisonjera, pero no hace nada. Pues me parece que el ejemplo va muy hacia ese sentido, porque recordemos que Jesús está hablando, o sea, todo ese contexto es el Sermón del Monte. O sea, está hablando parábolas y está hablando de ilustraciones y así, ¿no? Incluso lo que sigue que dices es una parábola. Y me parece que el sentido es, hay personas que van a llamarme Señor, van a insinuar que soy dueño de sus vidas, pero que no hacen lo que yo, o lo que mi padre les dice, en este caso estaba hablando de la voluntad del Padre, pero asumimos que al ser uno, la voluntad de Él no la están llevando a cabo. Y creo que a lo mejor tú nos puedes dar un ejemplo más vívido, ¿no? De algo así, de personas que sí te llaman con respeto, te, se dirigen a ti con elocuencia o con cierta, o sea, te ven de una manera, diciéndolo de una manera coloquial, te ven hacia arriba, pero ni bien te das la espalda cuando ya hacen lo que quieren, ¿no? Y me parece que el ejemplo va muy hacia eso y a mí me impacta porque Jesús está diciendo, o sea, no es que me digas Señor, es que hagas lo que te estoy diciendo. Fíjate, creo que una vez más regresamos a la conclusión a la que llegamos cuando hablamos de que eh, Dios traduce el amor en obediencia, o sea, Ujú, sí. interpreta la obediencia como amor, ¿no? Y Ujú, es, o sea, y no porque sea Dios, ¿no? Sino porque un padre, en lo general, con sus hijos, ujú, eh, interpreta eh, el amor en términos de obediencia. ujú, O sea, esto a veces puede ser difícil de entender cuando lo vemos de nosotros hacia arriba, ujú, pero se vuelve más claro cuando lo vemos de nosotros hacia abajo, es decir, con ujú, nuestros hijos en particular. Y el ejemplo que pones de, pues ahora sí que de la dinámica diaria en el ujú, trabajo es opera, o sea, es real, ¿no? Al final ujú, del día, cuando tú das una instrucción o cuando tú estableces un objetivo, ¿no? Las personas que están comprometidas con el objetivo son aquellas que lo impulsan o dan pasos en el sentido del objetivo que ujú, se ha establecido, ¿no? Se ha marcado. Y creo que a la luz de este ejemplo, podemos entender mejor ese pasaje. Te digo, o sea, yo lo que pienso es que, te digo, por eh, mantenernos ajenos ujú, o distantes de las palabras que están ahí y verlas, te digo, no en un sentido eh, como Jesús las expresa en términos de parábolas, ¿no? O sea, ujú, hablando de una cosa para enseñarnos sobre otra. Si nosotros nos mantenemos distantes del texto en ese sentido, entonces sí va a producir en nosotros el texto, no solamente este, sino cualquiera otra que aparezca en el libro, ujú, nos va a parecer como cosas que no podemos comprender y que ujú, nos van a mantener alejados. Pero si lo empezamos a ver en términos cercanos, que ese es el propósito justamente de las parábolas, ¿no? Que te ujú. hablo en términos que tú puedes entender para que interpretes algo que a lo mejor Sí. no tiene sentido si lo digo en otros términos. Y al final del día, lo que Dios eh, busca de nosotros y lo que Jesús está impulsando, ¿no? En sus palabras, es que lo que sea que nosotros vayamos aprendiendo, entendiendo, descubriendo, Ujú, tengamos eh, el impulso, tengamos la urgencia por
convertirlo en Ujú. acciones, ¿no? Llevarlo a la Sí. práctica. Ahora, me llama la atención lo siguiente. Dice, entrar, o sea, no todo aquel que me llame entrará en el reino de los cielos, Ujú. sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, es decir, que el hacer la voluntad, el hacer aquello que hemos descubierto Ujú. nos da acceso a, eh, a esa atmósfera, ¿no? A ese Sí, entorno que Él llama el reino de los el cielos. reino. Que además viene en todo el Sermón del Monte hablando del reino, ¿no? Así O es. sea, viene explicando acerca del reino. Justamente un capítulo atrás está el famoso versículo de busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces creo que tomando un poquito lo que dije al inicio, o sea, sí creo que no está hablando de, cuando vayas a entrar al cielo, cuando vayamos al cielo. eh, Creo que a veces hay gente que es demasiado minuciosa, o sea, exageradamente, y dice, bueno, es que una cosa es el reino de los cielos, otra cosa es el reino de Dios, otra cosa es el reino de Cristo. Y, o sea, sí entiendo lo que quieren decir, pero también hay que ver que a veces en griego se usan palabras eh, alternadas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que espíritu y alma no hay distinción en cuanto a la palabra, ¿no? Por eso tenemos esta postura de la dicotomía, ¿no? Personalmente soy tricótomo, pero tenemos esta postura que solo hay cuerpo y alma y espíritu, ¿no? Porque hay como este sustitución de palabras. Y creo que aquí, en el contexto de todo el sermón, no está hablando de cuando vayamos al cielo, está hablando del reino de Dios, ¿no? Está hablando de, hey, no porque me digas, Señor, vas a entrar. Y como dices tú, el tener acceso, ¿no? Sino el acceso viene cuando hacemos la voluntad. Y quizá a lo mejor eh, no es el tema, pero estoy seguro que cuando obedecemos en el reino, cuando entramos al reino y obedecemos, definitivamente estamos tomando, digo que no es el tema porque más bien creo que sería para el podcast pasado, estamos alineándonos a la voluntad de Dios, ¿no? Fíjate, yo, yo creo que ahí tenemos un punto importante. Ujú. Porque nosotros normalmente, eh, como creyentes, eh, como que interpretamos como sinónimo la voluntad de Dios con una rectitud moral. Ajá, ¿Ok? O sea, como que inmediatamente cuando tú hablas, sobre todo en este pasaje, ¿no? De la voluntad de Dios, la gente, lo primero que piensa cualquier oveja, ¿no? Es, pues hay que portarnos bien, ¿no? O sea, Dios quiere que me porte bien. sí, O sea, creo que ahí entra uno de esos eh, quiebres conceptuales que de repente tenemos como creyentes, ajá, o sea, donde eh, interpretamos una palabra, le damos un significado cuando tal vez tiene algo, eh, significa algo completamente distinto. sí, claro. Y lo digo en el sentido de que tú estás mencionando ahorita de este reino de Dios, ¿no? Este reino de los cielos. El gran problema con el reino de los cielos y el reino de Dios, Ujú, lo voy a decir con estas palabras, es que es el Padre Nuestro. ujú, Creo que ese es el gran problema, porque ahí Jesús hablando dice que tu reino venga. ¿Me ujú, explico? Y en toda nuestra lógica cristiana, ¿no? O sea, sabemos que nuestra vida es temporal, o sea, sí, sabemos que nuestro paso por el mundo es temporal, eso creo que sí, hace y incentiva la idea de que nosotros vamos a su reino, ajá, ¿no? Cuando de acuerdo a su oración, de acuerdo a su petición, ujú, se trata de que su reino venga. Y entonces, sí, en ese orden de ideas, ¿no? sí, Habría que buscar la forma de alinear la voluntad de Dios con su propósito, en el ujú, sentido de que Él tiene el propósito de que su reino sí, venga, venga. ¿no? Habría que entender, o sea, habría que explorar tal vez sobre Sí, eso, ¿no? sí, y es muy interesante porque al final eh, ya sabes que yo soy anti-Kingdom Now, ¿no? Entonces, Ujú. muchos utilizan ese verso como que, ven y vamos a establecer el reino, porque Jesús lo dijo, venga tu reino. Sí, el tema es que dijo, venga tu reino a nosotros. Y luego viene la parte descriptiva, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Y creo que
hablando o ligándolo con el tema de la voluntad, nosotros, ah, cuando el reino viene a nosotros, cuando nosotros somos inmersos en el reino, no hay opción, hay que hacer la voluntad del Padre, porque es un reino, precisamente. En el reino o en los reinos no hay elecciones, No es una democracia. no es una democracia. Y, y creo que la idea es que tu sistema de gobierno venga a mí. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Un reino. Tú mandas, yo obedezco. Y creo que ahí nos da la descripción de cómo es o sea, cómo hacer la voluntad de Dios, eh, pero como tema descriptivo, no de paso para hacerlo, sino cómo se ve. Y creo que el punto es maravilloso cuando Jesús lo dice en la oración, así como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Fíjate, Pero solo cierro este punto, me parece hasta poético, ¿no? O sea, como, Señor, tú hablas y como todo es formado, así tú hablas y en mi vida hay obediencia respondiendo a tu voluntad. Creo que eso es. fíjate que eh, la, creo que otra vez, ¿no? Y aquí hay una distancia, tal Ujú, vez, entre el teólogo y el vulgo, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma, ajá, ¿no? Porque el teólogo tiene los conceptos, las distintas teologías ujú, tienen su sinopsis, digamos, ¿no? ajá, Veámoslo de esta forma. Teología fulana, esa es la sinopsis de la teología fulana. ajá, Teología sutana, esa es la sinopsis de la teología sutana. sí, Pero en la vida, en la práctica del creyente, ujú, la gran mayoría de las iglesias y la gran mayoría de los creyentes ignoran cuál es la teología de la iglesia en la que están ujú, sí, integrados, ¿no? sí, claro, Y entonces, muchas veces lo que se dice a un lado del púlpito no es necesariamente lo que se entiende del otro. Y en algunos de los dos lados, sobre todo en la parte donde no conocen, donde ujú, no se conoce la teología, es ahí donde se suelen distorsionar las cosas. A lo mejor una forma práctica de entenderlo, ¿no? Una forma cotidiana de entender este concepto de que ujú, su reino venga, es como cuando haces una dieta. ujú, O, por ejemplo, ¿no? ujú, Algo más coloquial todavía, cuando dices, ajá, estoy haciendo pesas, ya, ¿no? Estoy haciendo pesas, ¿no? ujú, Es como en un gimnasio vas a hacer pesas, ¿no? sí, 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 Estoy haciendo pesas. Y luego te dice otro, ¿y a cómo las vendes, no? O sea, sí, porque una cosa es inscribirte en un club, ¿no? En un sí, 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 gimnasio. Otra cosa es ser, o sea, eres miembro, ajá, pero luego otra cosa es ser de repente un simpatizante, una persona que ajá, va y se involucra un poco en la dinámica ahí. sí, Y otra claro, cosa completamente distinta es adoptar una vida o un estilo de vida fitness que le llaman, ¿no? Por ahí. ajá, O sea, tal vez entender el reino de Dios sería algo como eso. ujú, Al final del día, el beneficio del gimnasio no está ni en el acceso al lugar, ni en la práctica esporádica, sino en el que finalmente se convierte en un impulsor para un estilo de vida sano y un estilo de vida ujú, que beneficia a tu cuerpo, ¿no? sí, claro, Y creo que al final del día la expresión de la voluntad de Dios en la vida de las personas está en ese sentido. O sea, cuando el reino de Dios viene a viene, nosotros, nuestro beneficio consiste en ese estilo de vida eh, que sí, no solamente es de beneficio para nosotros, sino que también sirve como un ejemplo para los demás, ¿no? sí, claro, sí, y que además es sostenible. Cuando Yo siempre he dicho que cuando nos volvemos cristianos, nos enseñan a parecernos a los cristianos y no a Cristo. Y eso no es sostenible. El personaje se va a acabar un día. Pero cuando tienes la disciplina y está tu enfoque en hacer la voluntad de Dios y no quieres generar un cambio inmediato, sino ir progresando y avanzando en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es más sostenible. Bueno, O sea, utilizando, por ejemplo, el mismo eh, parámetro de alguien que va al gimnasio y hace ejercicio, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice, mira, yo ahorita puedo levantar mucho si hace el intento y pues puede ser que sí. Pero si va de poco a poco, llega un momento en que
su cuerpo resiste más y puede levantar más y ya es parte de un estilo de vida más que un ejercicio aislado. Y sobre todo cuando llega, o sea, cuando pasa del campo de las acciones Ujú. a la convicción, Ya. o sea, ya lo haces porque estás convencido de que es lo mejor para ti. Al Ujú, final del día, hay 2 tipos de personas que se cuidan, ¿no? ujú, Los que no se quieren enfermar ujú. o los que ya están enfermos. Sí. Y, y en ese sentido, muchas veces son muchos más los que ya están enfermos y por lo tanto tienen que cuidarse que los Ajá. que por no enfermarse se están cuidando. Ya. Eh, Creo que hasta que no llega la conciencia, ¿no? Ujú. Entonces es que podemos tomar las acciones correctas por los motivos correctos. Sí. Amigo, conclusión. Se trata entonces de una vez que aprendemos, la parte, si nos parece difícil aprender, Ajá. hay que entender que esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil. La Lo parte difícil difí- es hacer. es llegar a hacer, ¿no? Así es. Amigo, si a alguien le está funcionando esto, si a alguien le sirve, ¿qué tienen que hacer? Pues muy fácil, tiene que compartir con sus amigos, con su familia, nuestras redes sociales, Encontrados Podcast, del otro lado del púlpito, en Facebook, en Instagram y estamos en TikTok también. Además de compartir los links que salen cada semana. Todos los martes estamos saliendo en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast. Así que compártale el link a alguien, compártelo en tu iglesia, en tu comunidad, con tus amigos, tu familia. Y estoy seguro que va a ser de bendición para muchos. Amigo, como siempre, un privilegio platicar contigo. Igualmente, amigo. Muchas Hasta luego. gracias.